ustedes saben que se conoció la semana pasada la información de que el juez de la Corte, Zaffaroni, tenía departamentos en los que funcionaban prostíbulos. Hoy se supo que el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, el doctor Ricardo Monner Sanz, le envió una carta a Zaffaroni solicitándole su renuncia. Estamos justamente en comunicación, estamos con el móvil con el doctor Monner Sanz. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, Doman lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Fabián Doman? ¿Cómo está? Muy buenos días para usted. Lo mismo para usted. Bien, por suerte. Doctor, cuéntenos cuáles son los motivos de que usted incluye en la carta, alega en la carta para pedirle la renuncia a Zaffaroni. He sentido por la trayectoria de Zaffaroni una gran admiración intelectual. Es uno de los hombres no solamente sabedor del derecho penal y del derecho en general, sino un hombre sumamente culto. Yo me acuerdo haber estado en Armenia y alguna vez haberle escuchado a él alguna conversación alrededor de alguna conferencia alrededor de Armenia y realmente me ha llamado la atención su nivel cultural. Una cosa diría algún filósofo y otra cosa es otra cosa. Señor Zaffaroni, lamentablemente, es menester recordar que fue juez del proceso, es decir, fue designado por la barbarie militar del tramo 76-83. Hubo que perdonarle en el Senado de la Nación el que él estuviera, cuando se lo iba a designar, en situación de evasión fiscal. Tuvo que regularizar en ese momento su situación jurídico-impositiva. Le perdonaba un poco la sociedad la vida porque la Corte de los Milagros, es decir, la Corte anterior, la Corte del Menemismo, era lo suficientemente desacreditada para que un hombre de la cultura y del conocimiento como Zaffaroni ingresara con menos objeciones de las que por entonces se conocían. Por cierto, Fabián Doman, cuando Néstor Kirchner dicta el famoso decreto 222, Zaffaroni no se ajustaba a las condiciones que establecía ese decreto. La sociedad se distrajo, quizá entre comillas, precisamente por aquello de que la cultura, la formación, el conocimiento, cierto garantismo bien desarrollado en sus largos trabajos nacionales e internacionales, sobrepasaba cualquier cosa que se pudiera entender como menor. Lo que ha ocurrido en el último tiempo, y yo estoy cabalgando porque sé de la tiranía de los tiempos televisivos, lo que ha ocurrido en el último tiempo no permite. Es un poco lo que pasa con Madres de Plaza de Mayo. Uno estuvo muy cerca de ellas, pero que aquel pasado fuera glorioso no significa que para siempre uno haya adquirido el vil de gloriosidad. No es la situación de Zaffaroni. No puede ignorar que tenía prostíbulos, al que en sus infinitas propiedades tuviera prostíbulos. Si ignoraba, sí, debe irse por ignorar. Si no ignoraba y está macaneando, debe irse por macaneador. De cualquier manera, 5 o 6 prostíbulos es un número lo suficientemente importante. No sé cómo lo estará mirando Carmen Argibay, luchadora infatigable en el tema de trata de personas y protección de las mujeres explotadas por la prostitución nacional e internacional. Zaffaroni no debe esperar ningún juicio, más allá de que lo haya o no, por la higiene de lo único organismo levemente creíble en mi país, debe irse. Por favor, Monner Sanz, que no termine. ¿Sí? Usted lo que pide es que Zaffaroni se vaya ya, o sea, que no espere ningún juicio, ya. Eso es lo que dice en su carta. Que renuncie ya. El prestigio que tiene ese organismo que es la Corte Suprema, donde a veces los jueces le acatan a la Corte Suprema, muchas veces no. Pero el prestigio de la Corte Suprema exige que él no puede sentarse entre iguales. Algunos de esos iguales han tenido una trayectoria intelectual quizá con algún peldaño inferior, pero una trayectoria moral. Carmen Argibay, presa en los tiempos del horror, luchadora infatigable, no puede sentarse al lado de Zaffaroni. No es Ricardo, ella que se tiene que ir. Es clarísima, ¿sí?, la postura suya, planteada desde
básicamente lo moral y lo ético, pero le quiero hacer una pregunta legal. ¿Cuál es mi responsabilidad como propietario de un inmueble donde funciona un prostíbulo en cuanto al delito de prostitución, más que dicho de trata de blancas, más que de prostitución no es un delito, la trata de blancas, digo? ¿Cuál es mi responsabilidad como propietario de ese inmueble? Bien, Fabián Doman no es exactamente lo mismo que Zaffaroni, primero. Segundo, sí. Fabián Doman me pone como ejemplo un prostíbulo. A ver, sí. Y me parece que el caballero ya va por los 5, ¿no? Sí, él reconoce 4 hasta ahora y no niega más. 4, es un número, ¿no es cierto? Sí. Es decir, nunca se ocupó de esto. Nunca se ocupó de dejar bien claro que había alejado a aquella persona que durante 6 años estuvo presa y que era su mano derecha, que había estado involucrado en secuestro de menores. Digamos, porque si uno toma la retahíla de conductas antiéticas, esto es la guinda del postre. Entonces, 4 o 5 no lo puede llevar a la situación de ignorancia. Zaffaroni ha hecho una fortuna muy importante y quiero creer que toda absolutamente legal. No puede alguien que está en ese lugar decir que estaba desinteresado y que todo era un tema de su apoderado. Hasta porque si yo elijo mal al apoderado y estoy en el nivel de uno de los 3 poderes del Estado, una de las cabezas del Estado argentino, yo, en todo caso, por tonto, no puedo seguir en ese mismo organismo. Clarísimo. Cuando usted se refiere a la mano derecha, ¿a quién se refiere? A un determinado abogado cuyo nombre no lo vamos a recordar para no ofender retroactivamente. Pero esto fue de público y notorio para quienes quieran revisar en el 2003 la gran polémica, no, si no me desdigo, cierta cosa que hubo respecto de alguna persona que ha sido, y creo que sigue siendo, mano derecha del doctor Zaffaroni. Ricardo, alguien que estuvo preso. Yo puedo alegar que no sé lo que pasa en una propiedad de la que soy dueño, alegando que le entrego la administración de ese bien a un tercero. Lo puede alegar, pero primero, Fabián, usted me vuelve a poner el ejemplo de una propiedad. En este caso de 4 o 5, digo, yo puedo decir, yo se lo entregaba a un administrador y yo no sabía lo que pasaba. Claro, es lamentablemente que se acuerda, yo me acuerdo de mi ex amiga y luchadora infatigable, Eve de Bonafini, aquella Eve de Bonafini. Eve de Bonafini no puede no conocer lo que pasó con Joclenda. Es decir, es cierto que estoy afirmando por la negativa, pero es cierto que no estamos frente a un proceso de tipo penal o de tipo civil donde el que afirma tiene que probar. Yo digo, alguien que con este prestigio nacional e internacional, usted puede suponer, Fabián Doman, que hace 24 horas que yo no duermo, porque distintos corresponsales, colegas suyos de distintos lugares del mundo, están llamando y preguntando qué es esto, que para ellos es impensable. Si alguien revisa la obra internacional de Zaffaroni, es de una magnitud extraordinaria y es de una calidad extraordinaria, pero son 2 rieles diferentes. Yo quiero gente correcta para mi país, no quiero trampas, no quiero que los K terminen sosteniendo a Zaffaroni. Es cierto que también él se reúne públicamente con el candidato a vicepresidente de la República y él sabe, porque ha dado conferencias alrededor de los principios de Bangalore, La Haya 2002, que esta necesidad de que el juez tome distancia de cualquier legislador, de cualquier hombre del Poder Ejecutivo, es uno de los principios básicos de Bangalore y sobre el particular, insisto, en su momento Zaffaroni nos dio alguna conferencia realmente notable. Ricardo, yo le quiero agradecer la amabilidad de habernos recibido y por supuesto vamos a seguir con el tema con la atención que lo merece, que es realmente muy serio y muy delicado. Ricardo, un saludo y que tenga un muy buen día. Muy buen día para usted y su gente. Hasta luego. Era el doctor